Queridos amigos, asistentes, colaboradores que nos honran con vuestra presencia en esta tarde de día jueves, una hermosa tarde en que nos hemos convocado a nivel global, internacional, para recabar conocimiento. Un conocimiento que siempre es muy bienvenido, el cual es un gusto poder recepcionarlo de una profesional tan connotada como quien en este momento nos honra con su presencia. Me refiero a la señorita Marta Lucía García. Ella es de nacionalidad colombiana y permítanme comentarles porque en el día de hoy vamos en esta tarde a inquirir el conocimiento de una temática que es muy importante, que también nos lleva a considerar a nosotros, los tomadores de decisiones, quienes gerenciamos actividades, cómo lo es la administración de las finanzas corporativas en un entorno que es cada vez más competitivo. Marta es una profesional en administración financiera, es especialista en negocios y finanzas internacionales. Tiene un magíster en administración con especialidad en finanzas corporativas y está actualmente cursando nuestro doctorado en administración gerencial de la Universidad Benito Juárez, siendo una de nuestras alumnas destacadas dentro de su calidad de doctorando. Es consultor empresarial, es docente investigador desde hace 5 años de la Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia, docente de la Universidad Pública en el área empresarial y de proyectos. Ha realizado múltiples publicaciones en revistas indexadas. Es, por ejemplo, autora de varios libros, pero entre ellos citar, por ejemplo, La calidad en la organización y el comercio exterior, y también la visión estratégica del turismo para la comunidad propiamente. En esta ocasión, Marta nos va a graficar esta temática que en muchas ocasiones puede ser árida y de desconocimiento para muchos de nosotros, donde las finanzas corporativas hay que utilizar en forma eficiente los recursos que conlleven a la empresa. ¿Para qué? Para la maximización del valor y estas, cómo impactan las decisiones de inversión y operación de financiamiento que hay en ellas. Querida Marta, un gusto saludarte nuevamente, tenerte aquí en tu casa de estudio y gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Hay una audiencia que está expectante y esperándote escuchar y va a estar, una vez finalizada tu actividad, van a poder realizar preguntas levantando sus manos y también recordarles a cada uno de ustedes, queridos amigos, que esta ponencia, esta maravillosa ponencia que la señorita García nos va a brindar, va a quedar en formato grabado en MP4 en forma íntegra. Por lo tanto, podrán recabar esta información las veces que ustedes la requieran. Querida Marta, un gusto saludarte. La audiencia es tuya. Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de las finanzas corporativas y cómo se le da buen uso a esos recursos para poder hacer eficientes y eficaces en el manejo frente a la toma de decisiones. Como lo dijo el doctor, mi nombre es Marta Lucía García y en el día de hoy vamos a hablar de la administración de las finanzas corporativas en el entorno competitivo. Si bien la administración de las finanzas es muy importante, fundamentarse en la toma de decisiones de la organización, puesto que en ella podemos mirar cómo lograr generar valor y creación de valor para maximizar ese patrimonio frente al rendimiento de los activos de operación. Es así como los ejes que vamos a abordar en nuestra conferencia el día de hoy están asociados al entorno competitivo, las finanzas en el contexto bajo el direccionamiento estratégico, que está enmarcado en el direccionamiento de la planeación financiera y la planeación estratégica que se toma dentro de una organización con un propósito claro, y es la generación de valor y hacer que cada vez que las empresas crezcan más
y desarrollen esas habilidades gerenciales estos directivos para lograr posicionarlas mejor dentro de un entorno global. Asimismo, para ello es fundamental hablar de esos inductores que nos permiten a nosotros analizar y tomar decisiones frente a esos inductores operativos financieros, como es un EBITDA, un margen EBITDA, la palanca de crecimiento, la productividad de capital de trabajo. Por lo tanto, es fundamental cómo inciden ellos en el flujo de caja libre y en la RAM, que es el rendimiento activo, que está fundamentado en esos activos netos de operación. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen estarán influenciadas en estos macroinductores que se verán como resultado a un flujo de caja libre significativo para las organizaciones. Asimismo, para tomar este tipo de decisiones de inversión se deben evaluar y para ello vamos a hablar del BPN, de la TIR y de la TIR modificada, que son indicadores económicos que nos permiten a nosotros en ciertas circunstancias para tomar decisiones de inversión si es favorable o es desfavorable o sencillamente es indiferente hacer un tipo de estas inversiones. Por lo tanto, traemos a colación la importancia que tienen esas finanzas corporativas frente a la generación de valor de las organizaciones. Es así como se fundamenta en el uso eficiente que se le da a esos recursos, recursos físicos, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financieros, recursos naturales, entre otros, y cómo el uso eficiente de cada uno de estos recursos incide en la toma de decisiones de la organización. Es así como estas decisiones que se toman se dividen en tres componentes: en las decisiones de inversión, en las decisiones de financiación y en las decisiones de operación. María Inés Bravo es una autora mexicana. En su obra de Finanzas Corporativas, ella nos muestra un panorama de cómo este tipo de decisiones influye en una estructura financiera y por ende en los estados financieros. Por lo tanto, cuando nosotros traemos a colación todo lo que conforma una estructura financiera, está fundamentada en esas fuentes de financiación y esas fuentes de inversión, donde las fuentes de financiación son originadas de ese apalancamiento financiero donde hemos adquirido obligaciones con terceros, como son esas obligaciones financieras en el corto plazo, esas obligaciones financieras en el largo plazo, y también como fuentes de inversión ese patrimonio. Es allí que nos permite conocer a ciencia cierta cuál es la participación que se tiene frente a toda esa estructura financiera. En participación, si ese porcentaje de participación es más con deudas a terceros o sencillamente es con recursos propios. Por lo tanto, todas estas fuentes de financiación nos llevan a tomar unas decisiones de operación. Esas decisiones de operación es la inversión que vamos a hacer en esos activos que se requieren como tal para poner en marcha un proyecto de inversión. Pero también es muy importante, señores, si es preciso evaluar cuáles son esos costos que genera para la organización el tomar esas decisiones de financiación. Es decir, cuál es el costo de la deuda que vamos a pagar o financiar como tal dichas fuentes de financiación y dichas fuentes de inversión, viéndose reflejadas como tal en el costo de la deuda, en el costo de capital, donde ese costo de capital nos va a determinar posteriormente el costo promedio ponderado de capital. Por lo tanto, este se convierte en la tasa mínima, que es la tasa de descuento que esperan los inversionistas de financiar esa estructura financiera. Asimismo, hay que considerar la tasa de descuento más adecuada
para evaluar los tipos de riesgos que pueden afectar ese flujo de caja libre. No obstante, también es fundamental evaluar el costo de financiar dicha inversión. De igual manera, hay diferentes posturas frente a todo lo que tiene que ver con las decisiones de operación de una empresa. Y es así como nos fundamentamos en Bert y en Peter, que nos muestran que debemos tener unos objetivos claros en el momento de mirar cuáles son las necesidades de inversión que debe desarrollar una organización. Es así que tenemos que tener claridad en la inversión en esos activos fijos, qué tan productivos van a ser, cuál es el uso adecuado que se le debe dar a esa capacidad instalada para poder con esa capacidad instalada dar el máximo uso a ella y eso que se vea reflejado en un activo de operación y por ende generar valor a través del rendimiento que se va a ver reflejado en unos ingresos operacionales. Asimismo, nos dice Bert y Peter que tenemos que tener claro en qué momento es el adecuado y cómo está la empresa para adquirir una reposición de los activos que ya se han considerado obsoletos. De allí que una de las maneras de generar valor para las organizaciones y esa creación de valor que se da desde la inversión que se haga en esos activos de operación tiene que ser consecuente con el músculo financiero que tiene la organización. También la adquisición de nueva tecnología para mejorar los procesos. Hoy por hoy, bien conocen todos ustedes que la gran mayoría de las empresas han automatizado sus procesos con el fin de disminuir costos, generar procesos con mayor calidad, ser más ágiles en un proceso productivo donde se vea reflejado en una reducción de costos. Se hace una inversión inicial, pero en el largo plazo lo que se va a notar es la reducción de costos con esa mano de obra, ya que esa automatización es la combinación perfecta entre máquina y mano de obra hombre. De igual manera, nos dice, miren, no tomen decisiones en adquirir nuevos activos en el futuro si la empresa no está produciendo lo suficiente, si la empresa, si no se está haciendo buen uso de esa capacidad instalada, diseñada que tiene la empresa y por ende esa capacidad que se está ocupando de ella para que se vea reflejado en unas ventas. En este mismo orden de ideas, miramos entonces cómo influyen las finanzas en ese contexto global que está asociado a un tipo de cambio y cómo las empresas pueden entrar a este entorno global que es tan competitivo y que hoy por hoy se vuelve más complejo porque la verdadera gerencia de la administración de las finanzas es que el administrador tiene que tener esa visión estratégica, adoptar esa mentalidad estratégica, visionando la empresa hoy, cómo será en el futuro, pero trayéndola al día de hoy, con el fin de dar un direccionamiento
que se tenga un buen rendimiento de esa RAN frente al costo promedio ponderado de capital. Cuando la RAN es mayor al costo promedio ponderado de capital, o sea, esa tasa de descuento, a esa tasa mínima de financiación de dicha inversión, la empresa puede hacer buen uso de esos recursos. También otra forma es de que se apalanque financieramente a través de adquirir una deuda, que es un préstamo, o que simplemente los dueños o accionistas aporten los recursos que la empresa venda algún activo para poderse financiar. Ese uso entonces está enmarcado en 4 componentes. El uso que le vamos a dar a estos recursos que se pueden generar de la operación de la empresa, que se puede adquirir a través de un apalancamiento financiero y que se puede hacer a través de nuevos aportes de los dueños o simplemente se venda un activo fijo. Entonces miramos que esos usos se pueden utilizar para el pago de las obligaciones contraídas con terceros, para la repartición de utilidades previamente contraídas para pagos con los accionistas, puede invertir en bienes para la propia empresa o sencillamente reembolsar ese capital a los accionistas del buen uso eficiente que se le ha dado a esos recursos que ha generado la operación de la empresa. Asimismo, dentro de ese entorno global existen unos elementos donde las empresas multinacionales deben aprovechar y desarrollar una oportunidad de negocio que conlleve a la creación de valor para esos accionistas. Como bien se sabe, el objetivo financiero de toda organización es que se maximice el valor para los accionistas y dueños de la empresa, es decir, que ese patrimonio rinda lo suficiente para poder generar valor para ellos y así la empresa tenga un crecimiento. Dentro de esos elementos tenemos que se genere el mercado abierto, es decir, mirar cuáles son las condiciones de ese mercado abierto. Luego la administración estratégica de alta calidad. Tenemos que evaluar como tal, señores, cómo está la empresa hacia el interior y cómo se ve la empresa en el exterior para poder determinar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, oportunidades y amenazas que tiene para desarrollar su actividad en un entorno global y asimismo el acceso al capital del mercado abierto. Entonces vamos a mirar cuál es ese pilar fundamental que permite gestionar la creación de valor. Miramos entonces la adecuación a los diferentes mercados. Cuando toda organización tiene el propósito de expandirse hacia nuevos mercados, sea de índole nacional o sea de índole internacional, es fundamental que se prepare para poder llevar a cabo su actividad en ese entorno, si es lo suficientemente productivo, si es capaz de abastecer el mercado local para poder llegar a un mercado internacional, si cuenta con ese músculo financiero como tal para mejorar todos sus procesos y fundamentados en la calidad para poder ser competitivo a través de diferentes sellos de certificación que lo ayuden a posicionarse en un mercado global por su calidad, por su precio, por sus estrategias de marketing, por sus estrategias con alianzas estratégicas, por estrategias con filiales que pueden generar dentro de ese entorno global. Entonces, entender las diversas dinámicas de los mercados, cuáles son las tendencias de esos mercados, cómo es el comportamiento de ese tipo de cambio. Por ejemplo, en Colombia durante el año 2015-2016, que la moneda de los negocios internacionales, que es el dólar, que siempre tuvo un crecimiento a la alza, los exportadores colombianos no aprovecharon al máximo esta oportunidad para mejorar ese flujo de caja libre y poder verse reflejado en la empresa con un crecimiento sostenible como tal. Asimismo,
Tenemos que mirar para entender todos estos mercados, para poder determinar cuáles son esas ventajas comparativas que tenemos nosotros frente a ese entorno global, cuáles son esas ventajas competitivas que me conllevan a mí a la generación de valor. Se trae a colación diferentes posturas teóricas como la ventaja absoluta del señor Adam Smith, que nos dice que nos especialicemos y miremos en qué somos buenos. También viene David Ricardo a tomar dicho pensamiento de Adam Smith, donde dice, bueno, especialicémonos, pero miremos cómo con menos podemos producir más y cómo podemos brindar, sin dejar a un lado la calidad, podemos llegar a este entorno global. Y luego viene el señor Michael Porter en su ventaja competitiva que nos dice, mire, analicen los costos totales en los que incurre la empresa y determínelo bajo el valor total que tiene la empresa dentro de un mercado y cuál realmente va a ser ese margen de contribución que va a traer consigo la empresa. Entonces miramos en este contexto diferentes posturas del entorno global y esa dinámica donde David Ricardo nos muestra cómo debe ser esa dinámica de los mercados. Entonces él nos dice que hay que enfocarse a explicar el comercio internacional en un mundo modelo que supuestamente disfruta del libre comercio y competencia perfecta, donde no hay incertidumbre, la información no cuesta y no existe interferencia gubernamental. Asimismo, el señor Michael Porter nos dice, mire, organicen todos esos procesos al interior de la organización para alcanzar el liderazgo en qué, en producción, en los costos de manufactura, puesto que al momento que se dedica a salir del mercado nacional o llegar a uno nuevo, las condiciones son adversas y opuestas a los objetivos proyectados. De allí es donde él nos habla de la cadena de valor que está integrada por unas actividades primarias y unas actividades de apoyo, donde debemos evaluar realmente, señores, dentro de esas actividades primarias, que son las que están asociadas directamente al bien o servicio, cuál área de la organización le cuesta más a la empresa y cuál es el área dentro de la organización que menos le cuesta a la empresa, pero que le está generando mayores rendimientos como tal, pero es que esta por sí sola no puede actuar. Tenemos que mirar esas actividades de apoyo, cómo complementan a estas actividades primarias y cómo se puede lograr generar valor a partir del uso adecuado que se le dé y el direccionamiento que se le dé a toda esta cadena de valor y cuál es la trazabilidad como tal que tiene esa cadena de valor con el bien y el servicio dentro de un mercado. Asimismo, miramos dentro de la dinámica del mercado que un mundo globalizado exige a los administradores estar atentos a las dinámicas que se puedan presentar allí. ¿Para poder qué? Para poderlas aprovechar, para poder mirar cuáles son las oportunidades de negocio. Si es un negocio que no ha sido poco explorado, sea un océano azul, donde pueda el empresario ver esa oportunidad de negocio, que no existe mucha competencia allí, poder a través del direccionamiento financiero que se le dé y el direccionamiento estratégico que se le dé a esta nueva incursión de esta oportunidad de negocio, puede generar a futuro un crecimiento y por ende una generación de valor. Es así que hay diferentes formas de generar valor para dentro de las empresas. Los primeros que empezaron a hablar de generación de valor fue a través del modelo Toyota, donde se enfocaron en diferentes ejecutivos. Los primeros que aplicaron para poder determinar ese justo a tiempo que consistía como tal esta generación de valor a través del modelo Toyota fueron los ejecutivos de producción que se enfocaron a mejorar ese proceso productivo con calidad. Posteriormente abordan esto todos los ejecutivos del área de mercadeo para prestar un servicio idóneo, un servicio en el tiempo establecido. Y luego lo empezaron a mirar los ejecutivos del talento humano, donde nos dicen que un personal motivado, un personal
que se sienta a gusto dentro de su puesto de trabajo es una forma de generar valor para las organizaciones. Este propósito puede alcanzarse desde cualquiera de los diferentes tipos de países. Podemos incursionar en países de mercados emergentes, países en rápido desarrollo o sencillamente en países de economías ya muy maduras. Para nosotros entrar a esta dinámica, tenemos que llevar a cabo, determinar cómo está la empresa dentro de ese mercado. Si en los años 70 este consorcio nos trae esta matriz que es tan importante dentro del ámbito de mirar cómo está la empresa dentro de un mercado, cuál es su participación, cuál es su crecimiento, entonces estamos hablando de la matriz Boston Consulting Group, que nos lleva como tal a determinar en qué posición se encuentra la empresa dentro del mercado, cuál es la participación de ella dentro del mercado y cuál es ese producto y en qué rango se establece, si está alto, si está medio, si está fuerte o débil, para entrar a mejorarlo y poder abarcar mayor crecimiento dentro de ese mercado, ¿sí? Miramos también que para llevar a cabo todas estas estrategias es necesario tomar unas decisiones financieras estratégicas, y es cómo vamos a financiar nosotros el incursionar en un entorno global, si lo vamos a hacer con fuentes propias o ajenas. Como bien sabemos que esas fuentes propias son dadas por la empresa o sencillamente puede ser externa, que proviene del exterior. Y dentro de esas fuentes ajenas encontramos que se dan a corto y a largo plazo. Corto plazo, perdón. Me disculpan porque estoy un poco enferma de la garganta. En el mediano y largo plazo sabemos que es superior a un año. De allí que los recursos financieros a corto plazo se derivan de dos fuentes que están asociadas a unas fuentes negociadas y a unas fuentes espontáneas. Esas fuentes negociadas tienen que ver porque se caracterizan porque cada operación financiera va a ser precedida de una negociación previa con el prestamista, caso contrario a las fuentes espontáneas. Estas surgen de la propia actividad sin necesidad de acuerdo previo. Ejemplo, deuda mantenida con los empleados por sueldos y salarios, seguridad social y hacienda pública. Miramos entonces, para empezar a hablar de esa generación de valor, establecemos el EVA, que el EVA lo que me muestra es el valor económico agregado que ha producido la empresa del rendimiento de esa UODI, que es la utilidad operativa después de impuesto, donde la RAN debe ser mayor al costo promedio ponderado de capital, que la RAN son el rendimiento de los activos netos que están asociados a los activos netos de operación que ha tenido la empresa. Asimismo, me determina la generación de valor que ha tenido la empresa. El EVA es un indicador muy importante para hacer unas métricas de medición del valor que ha adquirido la empresa en el corto plazo o sencillamente se ha destruido valor. Por ende, me muestra el resultado que ha tenido la empresa una vez ha cubierto sus gastos, ha satisfecho la rentabilidad mínima esperada por las partes de los accionistas.
Dentro del campo de la valoración de empresa, tenemos que mirar si vamos a valorar una empresa a través del EVA. Es muy conveniente hacerlo a través de la valoración por el flujo de caja libre, que puede ser histórico, puede ser para los propietarios, puede ser a través del flujo de caja libre proyectado, puede ser a través del flujo de caja libre con propósitos de valorar empresa o flujo de caja libre sencillamente sin propósitos de valorar empresas, sino simplemente para determinar como tal cuál es el valor que ha adquirido la empresa dentro de su entorno interno y externo. De allí es donde podemos mirar cuál ha sido ese rendimiento de esa inversión neta, cómo han crecido esos activos en los que ha invertido la empresa que se ven reflejados en un flujo de caja libre y por ende, cuál es el valor que ha adquirido la empresa dentro de este mercado. Miramos también que la RAN se calcula considerando el valor de los activos netos de operación, como ya les había hablado anteriormente, y se hace al inicio del periodo, no al final del periodo, y en la práctica el valorar la empresa debería de utilizarse en los dos métodos como tal para tener una mejor noción y certeza de ese valor agregado económico que ha generado la empresa, de ese valor que ha adquirido la empresa dentro de un mercado. De hecho, si el EVA nos da negativo es que la empresa está destruyendo valor en el corto plazo. No quiere decir que no esté generando rentabilidad, pero sí está destruyendo valor en el corto plazo, donde la UODI no ha sido lo suficientemente productiva para generar este valor económico agregado. Por lo tanto, hay que analizar unos factores que influyen en el valor de la empresa. Entonces, un factor influyente es la utilidad, el rendimiento de los activos netos de operación y altos flujos de caja libre, lo cual nos va a dar como resultado que se garantiza la permanencia y el crecimiento de la empresa y da la generación de valor, o sea, dando cumplimiento al objetivo básico financiero, que es generar ese valor a través de la maximización del valor del patrimonio invertido por los accionistas de la misma. Acá tenemos un ejemplo que se trae a colación, cómo está conformado ese EVA y cómo lo debemos hallar. UODI es la utilidad operativa después de impuesto, RAN el rendimiento de los activos netos de operación y CK es el costo promedio ponderado de capital. Tanto para hacer cualquier valoración de empresa como para tomar decisiones de inversión de proyectos y para determinar la generación de valor, es fundamental hallar, señores, el costo de capital, que ese costo de capital está orientado a cada una de las fuentes y a determinar la participación y posteriormente determinar cuál ha sido el costo de la deuda y la tasa mínima que se genera del rendimiento de esa inversión. Por lo tanto, la UODI, para poder hallar UODI tenemos que hallar UAI, donde UAI es igual a 1 menos T. Para hallar UAI tenemos que tomar la utilidad operacional menos intereses. Una vez lo hallamos, entramos a aplicar como tal el UODI. Posteriormente entramos a mirar cómo hallar la RAN, que es el rendimiento de esos activos de operación, y nos da que es igual a los activos fijos, a la inversión en activos fijos, al capital de trabajo neto operativo, que está conformado por la cuenta de autores, más inventario, menos la provisión a cartera, menos el pago a proveedores. Luego le sumamos los activos diferidos, que son todo lo que se ha pagado por anticipado, y posteriormente le sumamos los activos intangibles, como son marcas, como patentes. Todo esto nos lleva a nosotros a obtener un goodwill para la empresa, que es la prima del negocio. Ahora vamos a hablar de esos inductores operativos financieros, que es una manera de poder determinar
¿Cómo se ha dado la generación de valor para la empresa? Quiero hacer claridad sobre algo. Los inductores operativos nos dan un acercamiento, cómo ha rendido la inversión en esos activos de operación, pero no necesariamente me muestran realmente la valoración de una empresa a través de estos inductores operativos. Es el primer paso para yo hacer una valoración de empresa. De allí que es herida en la caja bruta operacional y se determina a través del efectivo que genera la operación de la empresa y se utiliza para la inversión en activos operacionales, para el capital de trabajo, para el pago de deudas contraídas con terceros, para el pago de impuestos o sencillamente para el reparto de dividendos o las participaciones de los socios. También es muy importante decir que hay diferentes maneras de mejorar el EBITDA. Entre mayor sea el EBITDA, menos apalancamiento financiero y menos costos financieros va a entrar a incurrir la empresa. Acá tenemos un ejemplo donde nos muestra que EBITDA es igual a la utilidad operacional, donde se contempla depreciación y amortización, y si analizamos en el periodo 2010 al 2009, tuvo un gran crecimiento, presentando una variación de 71.910 de un periodo a otro, lo que significa que si la empresa va a adquirir un apalancamiento financiero, no tiene que ser un monto muy alto, sino más bajo, puesto que la empresa está generando y está incidiendo un rendimiento en su UOI. Asimismo, traemos el margen de vida. El margen de vida es el reflejo de esas ventas y de ese vida generado, es decir, del rendimiento que ha tenido esa caja bruta, o sea, esa UOI sobre las ventas, sobre los ingresos de operación. Me indica cuánto efectivo le queda a la empresa por cada peso recibido. Por lo tanto, entre mayor sea, mejor es este indicador. ¿Por qué? Porque va a tener cómo hacer inversiones estratégicas y no estratégicas, va a poder abonar a la deuda, va a poder hacer repartición de dividendos, entre otros. Ahora vamos a hablar de otro inductor operativo financiero que tiene que ver con la productividad de capital de trabajo. Este lo que me muestra es el uso eficiente que yo le he dado sencillamente a ese capital de trabajo. Para ninguna empresa es muy conveniente que ese capital de trabajo dé alto, pero tampoco que dé negativo, porque lo que me quiere decir que si da muy alto es que no se está haciendo el uso eficiente de ese capital de trabajo, o sea, está inquieto. El rango establecido que debe dar, por lo menos que nos debe sobrepasar para que sea un inductor que me muestre una eficiencia en el uso de ese capital de trabajo, es de 1.5. Por lo tanto, si vemos este escenario, la empresa en el 2009 tenía 0.080 y en el 2010 tenía 0.033. Es decir, que se le está dando un uso eficiente a ese efectivo que está considerado en su capital de trabajo. Posteriormente miramos la palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento debe ser superior a 1, lo que significa que la empresa está creciendo, pero no siempre que crezca la empresa quiere decir que la empresa está liberando efectivo. La empresa puede estar creciendo, pero no puede estar liberando efectivo. Por lo tanto, si la empresa está creciendo y demandando efectivo, o si la empresa ni crece ni libera efectivo. De allí que entre mayor sea ese margen de vida y la productividad de capital de trabajo neto operativo se mantenga en ese rango inferior a 1 punto, quiere decir que la empresa está creciendo y está liberando efectivo. Otros factores que influyen en el proceso de creación de empresa tienen que ver y está asociado a la política de dividendos, señores. Cuando una empresa está arrancando, un proyecto está arrancando, lo ideal es que se acumule esa utilidad del ejercicio generada de esa actividad. Es decir,
para que la empresa pueda apalancarse operativamente, donde ese apalancamiento operativo está constituido por unos costos fijos, por unos costos variables que lo conforman unos costos unitarios, un precio de venta unitario. Lo que se busca es obtener ese punto de equilibrio y poder estimar así, a partir de ese punto de equilibrio, cuántos ingresos puede generar para la empresa. Por lo tanto, si se obtienen grandes utilidades y se reparten pocos dividendos, los propietarios en busca de ganancias inmediatas se desestimularán por su inversión al no tener resultados atractivos. Bien saben ustedes que los grandes conglomerados, que las grandes empresas acá en Colombia principalmente apalancan su operación a través de la diversificación de esos activos financieros, donde ellos buscan a través de la diversificación de esos activos financieros poder apalancar la parte operativa de la empresa y no tener que recurrir a apalancamientos financieros con deudas con montos de inversión muy altos. Asimismo, miramos esa rentabilidad que es sinónimo de generación de valor, que se puede llevar a cabo a través del costo de capital que se expresa después de impuestos para estos tres propósitos. El primer propósito con que se mira la rentabilidad y sinónimo de generación de valor es al evaluar proyectos. Esa tasa de descuento, ¿cómo me va a rendir frente a esa tasa interna de retorno? Cuando nosotros vamos a hacer proyectos, lo ideal no es sustentarlos tanto. Posteriormente les voy a hablar de ello, de una TIR normal, que sencillamente me está mostrando la tasa de financiación y solamente me está mostrando unos flujos positivos, mientras que la TIR modificada nos está mirando cuál es esa tasa de descuento, cuál es esa tasa de reinversión y cuál es el comportamiento de unos flujos positivos y negativos de caja. Entonces es fundamental tener en cuenta el costo de capital y cómo está rindiendo frente a esa TIR modificada. Asimismo, nos sirve para valorar la empresa. Como bien lo sabemos, para hallar EVA es necesario valorar empresa. Para hallar la valoración de la empresa a través del flujo de caja libre es fundamental tener el costo de capital hallado y asimismo para calcular el EVA. Cuando los activos generan una rentabilidad mayor al costo de capital de la empresa, alcanza su punto de equilibrio económico. De allí que la utilidad que se considera en el cálculo de la rentabilidad del activo con el propósito de compararla con el costo de capital es esa UODI. El hecho de que la rentabilidad del activo se calcula con base en la UODI conduce a que este indicador también se denomine rentabilidad operativa después de impuestos. Por lo tanto, la rentabilidad operativa después de impuesto es igual a esa UODI sobre los activos de operación. Vamos a mirar los tipos de actividad de la empresa, permiten determinar el riesgo. Como bien saben ustedes, entre mayor sea el monto de la inversión, pues mayor será el riesgo, ¿cierto? Tenemos unas perspectivas futuras del negocio. Estas perspectivas futuras del negocio se van a ver reflejados por cada uno de estos tipos de perspectivas, se van a ver reflejados en el flujo de caja libre. Y es allí donde me permite a mí determinar si ha generado un flujo interno de fondos o sencillamente la generación del efectivo de la operación o sencillamente ha considerado un flujo de caja bruto o por consiguiente el resultado del flujo de caja libre cuando ha generado un rendimiento adecuado me permite desarrollar otro tipo de inversiones. De allí la importancia de considerar aspectos de tipo económico, político, social, cultural, tecnológicos y ambientales para traerlos ¿a dónde? A nuestro flujo de caja libre, que es la acumulación de esos activos líquidos en un periodo determinado.
Por lo tanto, constituye un indicador importante para poder establecer cuál ha sido la liquidez que ha dejado la empresa. También es utilizado para determinar los problemas de liquidez de la empresa, analizar viabilidades de proyectos y medir la rentabilidad o crecimiento de negocio. Por ende, para valorar una empresa, el flujo de caja libre debe calcularse sin considerar el beneficio tributario de la deuda, o sea, el escudo fiscal, ya que se tiene en cuenta en el costo de capital, ya se contempló ese escudo fiscal cuando se ya está hallando el costo de la deuda de la financiación con obligaciones con terceros y el costo de financiación de ese patrimonio con recursos propios. Por ende, el flujo de caja libre calculado tiene en cuenta el beneficio tributario y de la deuda. Es útil para evaluar decisiones financieras. El que no se incluya en el beneficio de interés en el flujo de caja libre para valorar no significa que está desconociendo que la organización tenga deuda. Es así, vamos a mirar cuál es el destino que se le da a ese flujo de caja. Entonces, el destino que se le da es a través del GIC, que es la generación interna de fondos, a través del flujo de caja bruto, que contempla los intereses descontados más los intereses sumados y le da ese flujo de caja bruto, el ego, que es el efectivo generado de la operación, y posteriormente el flujo de caja libre. Ahora vamos a mirar cuando nos da una generación de interna positivo, ¿qué se hace con ello? ¿Cuál es el destino que se le da? Entonces le podemos dar destino para cubrir inversiones no estratégicas, abonar el capital del servicio de la deuda, sencillamente repartir utilidades para los socios y accionistas de la empresa y apoyar las inversiones estratégicas. El efectivo generado de la operación es cuando yo ya he contemplado esa inversión en esos activos fijos, esa inversión en capital de trabajo, por lo tanto es lo que le ha quedado a la empresa para cubrir inversiones no estratégicas en esos activos fijos, atender el servicio de la deuda, que es capital más interés, posteriormente repartir esas utilidades y apoyar las inversiones estratégicas. De allí que el flujo de caja bruto es lo que le queda disponible a la empresa para cubrir nuevamente esas inversiones no estratégicas, donde esas inversiones no estratégicas están dadas por la reposición del capital de trabajo y la reposición en activos fijos. Atender el servicio de la deuda, o sea, abonar al servicio de la deuda, amortización más intereses, el reparto de las utilidades y el apoyo a las inversiones estratégicas. Por lo tanto, ese flujo de caja libre, ya el resultado final es para la atención del servicio de la deuda, abono a capital y pago de intereses, reparto de utilidades y apoyo a las inversiones estratégicas. A continuación, vamos a mirar todas esas inversiones estratégicas. ¿Cuál es su propósito? El propósito de hacer esas inversiones estratégicas, señores, es incrementar en términos reales ese flujo de caja libre que me va a servir ¿para qué? Para ampliar la capacidad instalada de la empresa, para la adquisición y fusiones, para inversión en capital de trabajo, para conformación o participación en nuevas empresas, para gastos de investigación y desarrollo, o sea, I más D más I, inversión en el mejoramiento de la eficiencia operacional, inversión en sistemas de información, inversión en desarrollo tecnológico, que lo va a ayudar como tal a verse reflejado en el flujo efectivo, en el flujo de caja libre. Es asimismo, ¿cuáles son esas inversiones no estratégicas? Tienen como propósito sostener el valor de la empresa. Si bien realizarlas no proporciona aumento real en el flujo de caja libre, un aumento no realizarlas lo podría disminuir. O sea, la contraparte de no realizar esas inversiones no estratégicas. Corresponde también a este tipo de inversiones la reposición de capital de trabajo y la reposición en activos fijos.
Entonces vamos a mirar por qué es atractivo el flujo de caja libre. Se convierte en atractivo cuando el flujo de caja libre logra poder hacer repartición de utilidades, poder pagar el servicio a la deuda, poder pagar impuestos, poder hacer inversiones estratégicas y no estratégicas, poder pagar impuestos. Entonces acá tenemos un ejemplo de la empresa A y de la empresa B. Si vemos la generación del flujo de caja libre, el proyecto B nos está dando ¿qué? Mayor flujo de caja libre. Pero tenemos que mirarlo como negocio en marcha, cómo está generando ese comportamiento con esas tasas de descuento que estoy implementando como tal. Con un 25% el proyecto B nos daría 256, mientras que en el valor de la deuda, contemplando una tasa de descuento del 20% con el pago del servicio a la deuda, nos está generando el proyecto A 60 y el proyecto B 225. Asimismo, tenemos que analizarlo cómo es el valor para el patrimonio de la empresa, determinando que el proyecto A le está generando para ese patrimonio un 72. Por lo tanto, el verdadero atractivo de una empresa como negocio en marcha lo determina en la capacidad de generar un buen flujo de caja libre, que como bien expresamos acá, es 64. Vamos a mirar entonces cuáles son las consideraciones que hay que tener en un flujo de caja libre histórico. Una de las consideraciones que tenemos que apreciar en ello y que se presenta un inconveniente es la reposición en los activos fijos, ya que está explícito en los estados financieros, no está explícito en los estados financieros y hay que estimarlos de acuerdo a la adquisición que se ha tenido sobre ellos en dicha reposición. Ahora sí vamos a hablar de esa evaluación económica que se debe tener muy claro al momento de realizar inversiones. Como ya lo habíamos mencionado antes, la TIR sencillamente solo considera el costo de capital para cubrir su viabilidad y lo pertinente para que sea viable es que TIR sea mayor a 0. Si TIR es menor que 0, pues no es viable, y si TIR es igual a 0, pues es indiferente. Sin embargo, para nosotros tener un método de valoración de inversiones que mida realmente la inversión en términos relativos, Estimada Marta, perdón, está inhabilitado su micrófono. ¿ya? Ahora sí. Sin embargo, para medir la rentabilidad en términos relativos, que es en porcentaje, cuya principal cualidad es que se elimina el problema de inconsistencia que puede tener la TIR normal. Sin embargo, existen proyectos llamados no convencionales que generan flujos de caja libre positivos y negativos que conllevan a la existencia de más de una TIR. Por eso lo recomendable es cuando van a realizar cualquier tipo de inversión, utilizar la TIR modificada que realmente le da a usted una valoración cercana al retorno de esa inversión. Por eso es necesario el cálculo de la tasa interna de retorno modificada, que viene a hacer los flujos de caja del proyecto descontados con una tasa de financiación y capitalizados a una tasa de reinversión. Anteriormente yo les hablaba a ustedes dentro de esa TIR modificada que tenemos que mirar cuál es la tasa de financiamiento y cuál es la tasa de la reinversión de cada uno de sus flujos para tener realmente una noción certera
de qué va a ser esa tasa del retorno de esa inversión. Para valorar cualquier proyecto, la TIR es un referente, pero no es un determinante en la toma de decisión. El determinante se lo da el BPN modificado, el valor presente neto, y hallar el valor actual de esos flujos, que por ende, descontándole la inversión a diferentes tasas de descuento, va a poder tomar usted la decisión. Entre mayor sea el BPN y tenga diferentes opciones para ustedes llevar a cabo un proyecto, la mejor decisión que pueden tomar es el BPN más alto. Esa tasa de financiamiento, entonces, es la que se paga por los recursos ajenos destinados al proyecto. Y la tasa de reinversión es la tasa obtenida de los flujos de caja, sean positivos y sean negativos. Para hallar esa tasa de reinversión, es esencial hallar primero X, que X serán los valores del flujo de caja negativos, y Y, que serán los flujos de caja generados positivos. Por lo tanto, la combinación de Y sobre X con exponencial del número de periodos de financiación es lo que les va a dar a ustedes la tasa interna modificada. Por lo tanto, vamos a traer a colación la gran diferencia que existe entre una TIR normal y una TIR modificada. La TIR solamente supone la reinversión de los flujos con la tasa interna de retorno del proyecto. La TIR modificada supone la reinversión de los flujos a la tasa del costo de capital de la empresa. Además, supera el problema que tiene la TIR cuando los proyectos contienen varios flujos negativos. La TIR normal no contempla, señores, los flujos negativos que va a dar la inversión al final del periodo, es decir, proyectados como mínimo a 5 años, mientras que la TIR modificada sí nos muestra este panorama. A continuación, vamos a presentar un video donde nos hace una explicación Juan, llamas al ingeniero por
Bueno, a continuación vamos a trabajar el BPN, que es el valor actual neto, donde primero que todo tengo que hallar la MAN, que es la que me permite a mí conocer cuál ha sido el comportamiento de esos flujos efectivos de caja sobre uno más, y que es esa tasa de oportunidad o tasa de descuento elevado al número de periodos. Listo, para posteriormente restarle a ella y poder hallar el BPN. Ahora vamos a hablar del BPN modificado, que es una metodología que consiste en descontar al momento actual los flujos de caja y determinar la equivalencia en tiempo cero en los flujos de efectivo futuros que genera el proyecto, utilizando cifras con valores negativos y positivos, que al compararla esta equivalencia con el desembolso inicial de consolidar un análisis mucho más objetivo y aterrizado al de la VAN normal. Recuerden, señores, que la VAN normal solamente trae esos flujos positivos. Lo que es el BPN modificado y lo que es la TIR modificada nos trae unos flujos positivos y unos flujos negativos. Nos trae una tasa de financiación y nos trae una tasa de remuneración. Dicha tasa de actualización o tasa de descuento es el resultado del producto entre el costo promedio ponderado de capital y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado. Ya tenemos la fórmula, que es la sumatoria de cada uno de los flujos de caja sobre 1 más la tasa de descuento, menos IO, que es la inversión, que ya les hablé anteriormente. Vamos a mirar a continuación un video.
Bueno, señores, quedan abiertas las preguntas. Los ejes temáticos abordados del día de hoy fueron abordados desde la obra de valoración de empresas de Oscar León García, de finanzas corporativas de María Inés Prado, de Bart y Peter en sus obras Finanzas Corporativas, asimismo desde la experiencia personal y como consultora en el ámbito de las finanzas, les he traído hoy esta charla con mucho cariño a todos ustedes. Quedó abierta como tal a las preguntas. Estimada Marta, muchas gracias por tu pertinente presentación, por tu dinámica forma de presentarnos un tema que a todas luces es transversal, muy interesante. Hay una convocatoria importantísima de asistentes que te han seguido en todo momento. Realmente has cautivado con una presentación de un tema de finanzas corporativas que también es muy importante para cada uno de nosotros. Así que de inmediato, si te parece pertinente, voy a ceder la palabra a algunos de nuestros asistentes para que te consulten y vamos dinamizando la actividad. Muy bien. Muchas gracias. A ver, tengo en línea en este momento a don William Javier Araque. Hola William, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. Ingeniero Ignacio, muy buenas tardes. Un gusto verlo por la pantalla de nuevo en este nuevo año. Muchas gracias a Marta García por la exposición del día de hoy. Más que por la exposición, quisiera hacerle una consulta. ¿Es posible que un socio o un accionista recupere sus dividendos que no le han sido pagados, que no le han sido aportados durante varios años y que por algún motivo esta empresa omitió, pues voluntaria o involuntariamente? ¿Omitió pagarle a un socio? Sí, hay un socio que lógicamente tiene sus acciones en determinada empresa, pero por algún motivo durante 10, 15, 20 años, este socio no puso atención, no se encontraba en el país, llega al país y se da cuenta que la empresa en la que él tiene estas acciones, pues lógicamente ha crecido enormemente y que al transcurso de los años nunca le han aportado dividendos. Entonces me imagino que debe haber alguna figura legal para recuperar esos dividendos, creo yo. Esa es mi pregunta. Bueno, le voy a hablar desde la parte de las finanzas. Toda organización coloca unas políticas y dentro de esas políticas es que el señor tiene que fundamentarse. Si la empresa decidió y colocó una política de no repartir dividendos durante 4 o 5 años, el señor tiene que adaptarse a las políticas establecidas por la Junta de Accionistas. Si la empresa no tiene estas políticas fijadas, porque como bien saben ustedes, toda empresa fija unas políticas en reposición de activos, fija unas políticas en pago a proveedores, fija unas políticas para la recuperación de su cartera, fija unas políticas que van a hacer con las utilidades generadas del ejercicio. Entonces, si el señor no está enterado de cada una de las políticas que tiene la empresa, yo le recomiendo que se dirija a la empresa, pida las actas de las juntas de accionistas y allí puede tomar decisiones si ya inicia un proceso jurídico o no. Por lo tanto, esas decisiones que se tomaron y que se tomaron en consenso bajo una junta directiva de accionistas está respaldada ante un documento público que es un acta. Entonces, por lo tanto, si no es así, de lo contrario, el señor debe iniciar pues un proceso jurídico porque él sigue siendo parte de esa sociedad. Pero vuelvo y reitero, analizando cuáles fueron las políticas, si se iban a reinvertir utilidades, si es una empresa de economía solidaria, si esos excedentes, para qué fondos iban a ir. Bien, muchas gracias a doña Marta Lucía. Ingeniero Ignacio, muchas gracias. Feliz tarde.
A usted, William, muchas gracias por esa pertinente consulta. Realmente es muy dilucidadora, dado que muchos de nosotros nos encontramos precisamente en emprendimientos, en desarrollos, en empresas, y justamente como plantea la doctora García, hay que considerar una temática que es fundamental, que es las políticas establecidas por las corporaciones, por las empresas, pero también hay que revisar, hay que estar informándose y revisando, por ejemplo, las actas propiamente tal, dado que en ellas aparecen justamente los acuerdos que los accionistas han tomado y de ella uno puede considerar. Así que muy interesante, William, gracias nuevamente. Tengo en línea en este momento a don Esteban Cañón. Voy a habilitar su micrófono para que pueda consultar a la doctora García. Esteban, muy buenas tardes, estás con tu micrófono. ¿Desde dónde nos llamas? Hola, Esteban, te escuchamos. Estás con tu micrófono habilitado. Parece que tenemos un problema ahí técnico con el señor Cañón. Eh, bueno, entendemos también que ha sido una dinámica muy, muy importante. Aquí está recibiendo saludos, querida Marta, desde distintas latitudes, desde Los Ángeles, Chile. Don Ricardo Neira le saluda, también desde Perú. Grace, Ingrid, Janina también le saluda. Ahí está recibiendo saludos de distintas latitudes. Es un tema muy importante, muy interesante definitivamente. Si tiene a bien y le parece, podemos responder un par de consultas más. Sí, perfecto. Muchas gracias. Voy a dejar en línea a don Mateo Aldana. Hola Mateo, estás con tu micrófono habilitado, puedes consultar a la doctora García. Mateo, buenas tardes, estás con tu micrófono habilitado, puedes consultar. Les pido por favor a las personas que puedan hacer las consultas, que levanten sus manos, estén atentos por favor para una vez que se les habilite el micrófono puedan responder de inmediato. Estimado Mateo, te vuelvo a insistir, tienes tu micrófono habilitado, puedes consultar a la doctora. Definitivamente parece que tenemos problemas técnicos ahí. De todas formas, querida Marta, me tomo la libertad de consultarte algunas de las interrogantes que nos han llegado a través del chat interno y son referidas básicamente a temáticas relacionadas con las finanzas, pero también, así como lo planteaba William, tiene que ver con una connotación de sociedad. Básicamente es, por ejemplo, de alguna manera, como estoy leyendo aquí textual, plantea don José Luis Franquesa de Uruguay, dice, ¿qué pasa cuando cambian los tipos de interés? Básicamente a tipos de intervalo de interés y también con el valor de las obligaciones propiamente. No se explaya más allá de eso, es la consulta que plantea José Luis. Bueno, cuando nosotros vamos a financiar y vamos a apalancar la actividad de la empresa, tenemos que analizar muy bien cuáles son esas tasas de interés que más convienen como tal hacerlo. Sí, miramos y hacemos la conversión y hacemos la simulación con diferentes alternativas. No solamente casarnos con una sola institución que nos ofrece una tasa efectiva anual, por decir algo, de un 12%. Tenemos que mirar diferentes alternativas. ¿Cuál es la tasa de interés que más conviene para financiar la actividad? Porque resulta y acontece que la empresa tiene que producir para el sostenimiento de ella, tiene que producir para amortizar ese capital y fuera de eso para hacer abono a ese interés. Bien saben ustedes que deudas a largo plazo se viene viendo la diferencia de buen abono, amortización de capital ya al final de los periodos del crédito. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, estimada Marta. Gracias, José Luis, por tu consulta.
Me parece muy bien. Hemos recibido varias consultas más. Sé que también por razones de tiempo, la dinámica de nuestro webinar está próxima también a culminar. Agradeciendo a la doctora García por toda esa interesante intervención. Es un orgullo para nosotros, de parte de la rectoría de nuestra casa de estudios, agradecer y extender a usted las consideraciones, las congratulaciones respecto a, al ser una alumna nuestra del doctorado. Es un orgullo para VJ el saber que podemos contar con tan brillante forma de desarrollar y cómo se ha desenvuelto académicamente durante todo este tiempo en su posgrado. Así que, estimada Marta, le agradezco. No sé si hay algunas palabras al cierre para ya ir culminando su webinar. Bueno, primero que todo, pues pedir disculpas por lo que estoy muy enferma de la garganta y pues las interferencias que pude hacer en la conferencia. Y segundo, más es un mensaje que le doy a todas las personas que incurren en el mundo de los negocios. Para poder llevar a cabo una buena oportunidad de negocio, hay que analizar primero que todo cuál es el entorno competitivo al que quiere llegar. Y asimismo, determinar cuál es su músculo financiero para poder entrar a este entorno global de los negocios. Y cuáles son esas decisiones que van a llevar, tanto financieras como estratégicas, que van a llevar a la organización a tener un crecimiento y un desarrollo sostenible en el tiempo, donde lo que se quiere es que las empresas sigan en el tiempo y no mueran en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, estimada Marta. Un abrazo a la distancia, agradecido, esperamos que se recupere pronto también. Así que nuevamente insisto, desde la rectoría de nuestra casa de estudio, los agradecimientos. Un abrazo a cada uno de nuestros asistentes y quedamos siempre muy atentos a seguir trabajando junto a ustedes. No olviden que hoy en la noche tenemos también otra convocatoria de seminarios tan interesantes como el que acabamos de presenciar. Además, también tenemos una reunión con los 5 empresarios mexicanos exitosos actualmente, donde también vamos aprendiendo el día a día, el cómo se desarrolla una gran empresa, un emprendimiento, pero por sobre todo vamos conociendo la pasión de vida que mueve a cada uno de estos emprendedores y que los ha hecho ser destacados. Amigos míos, un abrazo a la distancia, nos estaríamos viendo muy pronto. Que estén muy bien. Gracias, Marta. Feliz tarde. Hasta luego.